Hola, buenas, somos estudiantes de periodismo. Yo soy Josefa Peña, él es mi compañero Vicente Vallejos y juntos vamos a hablar y analizar el caso de Matías del Río, el cual ocurrió en agosto del año pasado en el marco del desarrollo de una nueva constitución, la cual eh, él en el programa Estado Nacional se realizó un debate en el cual tenía las posturas del apruebo y rechazo. Posterior a eso, este fue criticado tanto por la misma dirección del canal como otras figuras del periodismo acerca de su conducción y de la igualdad que había en el panel del programa esa noche, que en este caso eran dos personas de la postura del apruebo y cuatro personas de la postura del rechazo, que eh, frente a esto TVN toma la decisión de retirar a Matías del Río del programa. Posterior a eso lo reintegra luego de otra nueva ola de críticas y con el contexto de la situación, ahora nosotros nos vamos a responder cuatro preguntas, empezando por qué TVN decidió, eh, por qué TVN alejó a Matías del Río en este caso. Vicente. Nosotros creemos que la decisión de sacar a Matías del Río de Estado Nacional, si bien es una decisión válida por parte de TVN, el canal que imparte Estado Nacional, pero siempre es válida cuando sea por decisiones de desempeño en la conducción de Matías del Río, ya que Matías del Río tenía el rol de conductor en este programa. Creemos que al ser conductor debe tener una posición neutral y objetiva respecto a exponer los hechos. Pero si es que TVN decidió alejar a Matías del Río por razones ideológicas, creemos que es un acto de censura hacia el periodista, ya que más que el canal diga que fue como para protegerlo de las críticas y la exposición que se está dando en este momento por la polémica dada, creemos que al excluirlo por tener una opinión distinta a la dirección de TVN y otras figuras importantes, se cae dentro de eh, este acto de censura. Bueno, nosotros creemos en sí que se trata de una medida frente a presiones externas. Por esto se decide como alejar a Matías del Río del programa, ya que por parte del canal se mostró en sí una posición débil frente a las críticas recibidas por diversos rostros políticos, ya que recibió partes como críticas, partes de Nidia Palma, desde la presidenta del Colegio de Periodistas, o sea, de la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas. Y frente a esto, TVN decide como alejar a Matías del Río. Tras alejar a Matías del Río, TVN decide reintegrarlo más tarde, donde en el comunicado se dice que es para evitar cualquier interpretación distinta a lo que se estaba diciendo, donde desde nuestro punto de vista se aleja al periodista por razones políticas, no por lo que se aclara del comunicado de TVN, donde, como reiteramos antes, se cae en un acto de censura, ya que el hecho de tomar la decisión de alejar del programa al periodista de las críticas externas no muestra la posición editorial débil del canal frente a las críticas y presiones externas, dejando un espacio para que creemos que en el mundo de la política llegarse a realizar una crítica por la conformación del panel canal no hace creer que deben tomar la medida pertinente. Y también tenemos que tener en cuenta que tener un panel variado por parte de BN es el parte del pluralismo que imparte el canal, ya que TV ante críticas externas toma medidas de inmediato, como fue sacar al periodista, y termina haciendo caer al canal en un acto de censura frente al periodista Matías del Río. Y en la misma línea también nosotros nos preguntamos si alejarlo es un acto de censura, a lo que nosotros llegamos a la conclusión y a nuestra opinión de que al momento de observar este caso y de la forma en la que uno lo interpreta, sí es un acto de censura a causa de discrepancias políticas. Es decir, cuando porque todo comienza con el tuit de Nivia Palma, acerca de su disgusto de la conformación del panel,
de la conducción de Matías del Río, ella muestra el disgusto por la organización del programa Estado Nacional, lo que lleva y da pie a esta ola de crítica y presiones tanto al canal como al periodista, porque Nidia Palma es parte de la dirección de prensa de TVN. Por lo tanto, hace creer y da a interpretar que alguien que esté de acuerdo, que esté en desacuerdo o que tenga una opinión contrapuesta o ideología política contraria a Nidia Palma, que en este caso es Matías del Río, va a tener como consecuencia el retiro del mismo canal, tanto del programa como del canal también, que fue llevado como que al final Matías del Río estuvo como bajo perfil dentro de TVN en ese tiempo que estuvo bajo como la lupa, por así decirlo, o como centro de atención. Entonces, frente a esto, nosotros creemos que fue netamente por discrepancias políticas y que hace que, fuera de forma intencional o no, TVN logra caer en un caso de censura al periodista, independientemente de sus intenciones, porque se dejó llevar debido a como a estas críticas, a las opiniones de figuras públicas como Nidia Palma, a Ethel Pliskov, que es la presidenta del Tribunal del Código de Ética del Colegio de Periodistas, a Daniel Stingo del programa Las Voces de los que Sobran. Entonces, hace ver a TVN de alguna forma un medio que bajo presiones, las presiones como adecuadas, por así decirlo, o correctas de personas que tienen un cierto rango de poder o autoridad, ellos hacen caso y pierden y causan esta censura, intencional o no. Después de esto, posterior a todo el asunto del retiro de Matías del Río, llega TVN y lanza un comunicado diciendo que el programa estaba desde mucho antes en una etapa de reestructuración. Es decir, explicando que el tema de tanto el conductor Matías del Río como la otra periodista encargada del programa iban a ser como retirados y que era algo que estaba visto previamente. Sin embargo, esto no puede interpretarse como una mera coincidencia, o sea, a lo que se decía anteriormente, ellos respondieron bajo a las críticas que se les estaba dando y lamentablemente cayeron en la restricción de este periodista y también en condicionar al periodista de sus propias convicciones. Entonces nosotros finalmente queremos que sí alejarlo de un acto de censura, que simplemente se hace ver como si alguien comete un error, que alguien se va por la rama o algo, el periodista o el profesional va a ser sancionado de alguna forma. No obstante, también hay dos puntos que yo quiero nombrar que son igual de importantes, que el primero es la rectificación y la autocrítica que dispone TVN luego de anunciar que va a reintegrar al periodista Matías del Río al programa Estado Nacional, que a pesar de las razones que da, que en mi opinión yo encuentro que no son tan válidas, que no son suficientemente válidas o justificables para la acción, para la decisión que tomaron, se deben tomar en cuenta que valida nuevamente principios fundamentales, tales como la autonomía, la pluralidad y también la objetividad que debe tener un canal para poder informar a la gente. Que en comparación, por ejemplo, a otros casos, que fue el de este año de Paulina de Allende con el Mega, que ella, debido a una equivocación que tuvo en vivo, y también en el contexto que se da, que es como de esta sensibilidad en seguridad nacional, por así decirlo, el canal Megavisión terminó eh, despidiendo a Paulina de Allende, entonces como que, y el comunicado que dio fue totalmente como sin respaldar a su periodista, entonces TVN lo que sí hay que valorar de ellos es que validaron al profesional que tienen en su canal televisivo, entonces igual algo que hay que recalcar y que de verdad tiene que ser eh, como lo mínimo que tiene que hacer el medio por las personas con las que trabaja. Y otro punto también, en contraparte a eso, como en contraparte a lo que dije anteriormente, debe existir también una crítica al periodista, que si bien por parte de TVN cayó lamentablemente en la censura al periodista, también hay que ver cómo el periodista estaba actuando en ese caso. Y en esa parte también hay que ver cómo estaba haciendo su trabajo. Si él está haciendo un acto de conducción, de tomar una postura imparcial, neutra, tiene que elegir, tiene que seguir con esa actitud y si va a hacer una pregunta, uno va al grano, no tiene que irse por la rama y tampoco dejarse en ese momento
dejarse como disuadir por lo que uno piensa, por la opinión personal. Eh, y aquí por lo menos se coincide con lo que dice Ethel Pliskov al decir que como el rol que él estaba cumpliendo en el programa sí tiene faltas a la ética, porque finalmente en las preguntas no se distingue lo que es su opinión y lo que es como la pregunta de por sí. Tiene que hacer las preguntas correspondientes sin anteponer la opinión o perspectiva propia o en último recurso dejando en claro que se trata de una visión individual del tema. En este contexto se debe separar el deber ser del periodista con la opinión personal. Es decir, que si tú tienes el deber de ser periodista, tú primero es informar, transparentar y distinguir estas opiniones y después la creencia de cada uno o lo que uno opina de cada tema. Entonces, frente a esta línea de separar el deber ser del periodista, con la persona nos preguntamos, ¿es justo el reprochaje del Colegio de Periodistas a su actuar ético? ¿Qué dicen los estatutos sobre la objetividad de la profesión? Aquí hay que volver como al concepto de separar a la persona del cargo, porque es importante saber separar la profesión del periodista con su opinión personal. En este caso, el error que comete Matías del Río es no poder separar esto y de hecho el Colegio de Periodistas en su código de ética, en el punto 6, dice, el periodista deberá establecer siempre al informar una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitar así toda confusión o distorsión deliberada de estos, lo cual es algo que Matías del Río nunca dejó en claro, por lo tanto, obviamente, o sea, es entendible que Ethel Pliskov después haya dicho que fue una falta de la ética, porque la gente que mira el programa, si no lo sabe diferenciar de forma correcta, se va a dar una interpretación también incorrecta. Después de eso viene el punto 20, que dice, él o la periodista deberá transparentar los posibles conflictos de interés que puedan tener incidencia sustancial en la orientación del trabajo periodístico final. Es decir, que en este caso, Matías del Río, no sé si hubiera tenido la responsabilidad de aclarar que él era, de por cuál postura estaba, pero sí, por ejemplo, al momento de hacer las preguntas, saber separar lo que él cree de lo que tiene que preguntar, de lo que es la profesión, de la parte de informar, de investigar. Y por último está el punto 22, donde en el ejercicio profesional él o la periodista deberá actuar siempre de acuerdo con su conciencia y no podrá ser sancionado por ello. A lo que quiero llegar con este punto es que tanto Ethel Pliskov como Matías del Río tienen el derecho a tener a su opinión y conciencia plena. Es decir, que cuando Matías del Río envía la carta diciendo que Ethel Pliskov no podía opinar sobre él porque ella igual había dado ciertas opiniones en la red social de Twitter acerca de acerca de su ideología, de lo que ella sigue, eh, ella tiene derecho a hacer eso porque es ella como persona, pero al momento de que ella habla como presidenta del Colegio de Periodistas, ella tiene fundamentos para decir que hay códigos de ética y está siendo respaldada por el código de ética del Colegio de Periodistas. Eh, entonces, esto da a preguntar también, así como nos cuestionamos nuevamente y nos encontramos nuevamente en el dilema que si el periodista puede tener opinión o tiene que quedarse al margen a lo que sucede a su alrededor y solamente encargarse de dar las noticias y informar. Entonces, y aún más profundo, así como dejamos de ser personas con opinión y pensamientos críticos solo por tener que informar desde la objetividad. Entonces, ahí hay que cuestionarnos como varias cosas, tanto de la posición de Tel Pliskov como de Matías del Río. Y bueno, como para ir cerrando este análisis sobre el caso de Matías del Río, nos queremos referir a una columna de opinión publicada en el Mercurio, perdón, por Carlos Peña, donde él en su columna afirma que sí se trata de un caso de censura, o sea, perdón, específico, que no se trata de un acto de censura y que afirmar que es una censura, caemos en la demás intelectual, citando su columna de opinión. Es algo que nosotros estamos en desacuerdo, ya que creemos que sí es un acto de censura que se da por discrepancias políticas. Las críticas comienzan por Nidia Palma, que critica la conformación del panel político, donde es conformado en su mayoría por actores políticos de derecha, sector cual se ha identificado el periodista envuelto en esta polémica, Matías del Río. TVN toma la decisión bajo críticas y presiones
que se desprenden por la conformación del panel, donde su decisión no pasa por el desempeño de Matías del Río en, en el Estado Nacional, el programa que estaba conduciendo, sino que toma esta medida por las críticas llevadas a cabo, publicados en diversos medios por actores políticos, del periodismo, de la política, etc. Y toma esta medida para calmar estas presiones, estas críticas que vienen desde el exterior. Por lo que nosotros reafirmamos que sí, para nosotros es un acto de censura, ya que se toma por discrepancia política y contra el periodista Matías del Río. Pero algo que nosotros sí encontramos de acuerdo contra que expone Carlos Peña en su columna de opinión, es que creemos que eh, Nidia Palma, que es integrante del directorio de TVN, cae apresuradamente a tuitear en Twitter sobre lo que ha ocurrido con la conformación del panel, ya que sabemos que TVN es el canal estatal y goza en sus bases de un pluralismo. Y al tener conformado este panel con diversos actores políticos, es una expresión más de tener un pluralismo dentro del periodismo y de los medios de comunicación. Por lo que estamos de acuerdo en este punto que expone Carlos Peñas en su columna de opinión. Y bueno, eso fue el análisis del caso Matías del Río, de que creemos que sí se cae en un acto de censura porque hay presiones externas que se dan por la discrepancia política dentro del programa. Y eso, muchas gracias.